Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A mis amigos de Europa, Asia, América Latina, Estados Unidos. Sobre todo los hispanoparlantes. Hoy deseo tocar un tema muy interesante que se trata del adulto mayor. La pregunta es, ¿cómo podemos motivar a un adulto mayor a armar rompecabezas? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, de acuerdo a la salud mental y a las características en realidad fisiológicas, el adulto mayor tiene que estar en varias actividades, porque normalmente ya está retirado de sus actividades laborales. Entonces, la idea de él también es la de tener un aprendizaje continuo. Lo que vamos a tratar el día de hoy es a cómo poder ayudarlo a que él se seleccione un rompecabezas apropiado. Puede personalizar la experiencia eligiendo imágenes de eventos significativos en su vida, asegurándose de que las piezas sean lo suficientemente grandes y manejables para evitar frustraciones. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre un rompecabezas para un adulto mayor, debemos tratar de que las piezas sean grandes y que sean manejables. Y normalmente se sugiere que las piezas sean, los rompecabezas iniciales sean de 500 componentes. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que la persona escoja el ambiente que desea hacer un rompecabezas. Por ejemplo, él desea hacer un rompecabezas sobre el mar, él desea hacer un rompecabezas sobre el campo, él desea hacer un rompecabezas sobre, en realidad, un castillo en el mar, él desea en tierra. Me estaba acordando de San Michel, en la Normandía, en Francia, que es un castillo que estaba alejado y que con la marea llega un momento en que uno no puede ingresar. Me estoy refiriendo a características donde él de repente quiere hacer un rompecabezas de niños jugando o rompecabezas de las partes espirituales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando deseamos que un adulto mayor o uno tome la decisión de armar rompecabezas es establecer objetivos. ¿Cuál es la idea? La idea es iniciar un rompecabezas con que sean simples, que tengan menos piezas y sean de menor complejidad. Simples y de menor complejidad. Y a medida que se avance, introducir rompecabezas más desafiantes. Lo ideal es mantener un equilibrio para que la actividad siga siendo estimulante y sin resultar abrumadora. ¿Qué significa todo esto? De que los rompecabezas en realidad deben ser simples. Eso es importante, que sean simples. Y el avance le permite en realidad un equilibrio para que él no se sienta abrumado y tenga un resultado. Lo importante en armar rompecabezas es que la persona va a tener frente a sí, ¿no? Un cuadro en donde va a tener que armar piezas. Pero lo importante es el resultado, que comience la actividad, que continúe la actividad y que termine la actividad y que se sienta bien desarrollando la actividad. O sea, el que se sienta automotivado. O las personas que lo rodean, es importante que lo motiven. ¿Por qué? Porque hay una característica muy importante que el adulto mayor, que es la administración del tiempo. En la administración del tiempo, lo importante es hacer hábitos que ayuden en realidad que la persona tenga esas características de ejecución de las actividades, ¿no? Por ejemplo, un adulto mayor tiene un hábito de ejercicio, caminar o nadar o hacer de repente ejercicios de fisioterapia. También tiene actividades de diverso social o también de diverso médico o de diverso intelectual. Entonces, lo importante es que cuando uno empieza a armar un rompecabezas, uno debe terminarlo. ¿Cuál es el tiempo? Normalmente el tiempo máximo son 60 días, pero normalmente son 45 o 30 días, dependiendo del tipo de rompecabezas.
Lo importante es que él tenga el gusto, que sepa dónde encontrar los rompecabezas, qué tipo de imagen es el que desea desarrollar. Entonces, es muy importante pasar a la segunda estrategia. ¿Cuál es la segunda estrategia? Crear un ambiente agradable. Este ambiente agradable, la idea es que genere comodidad. Si estamos en invierno, bueno, que tenga, por ejemplo, algún cobertor, ¿no es cierto? Que sea cómodo, que se ajuste a la altura de la mesa, que se adapte a sus necesidades. ¿Qué es lo importante? Lo importante es evitar la fatiga visual. La persona que va a armar un rompecabezas, es conveniente que no esté pues, viendo televisión durante 8 horas o 10 horas alguna serie, de Reddington, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de series. Entonces, lo ideal es que la persona arme su rompecabezas en la mañana, por ejemplo. Por ejemplo, después de hacer sus actividades, todo, antes del almuerzo, que se siente a armar su rompecabezas. O de lo contrario, después del almuerzo, pero entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde, ¿no? De tal forma de que esté en un lugar cómodo. Hay que pensar que el rompecabezas va a estar ahí siempre, hasta que él termine de armarlo. O sea, cuando una persona arma un rompecabezas, tiene que escoger un lugar, que puede ser en una parte de la mesa, puede ser en su escritorio, puede ser en el velador, en algún lugar que sea de él. Eso es importante. Y hay que ver la temperatura. Si el ambiente es frío, bueno, la idea es que él se proteja con alguna manta. Pero si es de verano, que esté lo más cómodo. No significa tampoco que esté continuamente y no pare. Él puede parar y ir a hacer alguna actividad fisiológica, o puede tomar agua, o puede conversar con alguien, pero lo ideal es que esté concentrado. Lo ideal es la observación. Lo ideal es la concentración. Lo ideal es la activación mental sobre lo que quiere conseguir. Entonces, otro tema que es importante cuando se arma un rompecabezas, o uno quizá motivar a un adulto mayor a hacer rompecabezas, es la parte social, la socialización. ¿Qué significa la socialización? Es la comunicación con amigos o familiares, o algunos casos, gente que está relacionada con este tipo de trabajo. Porque en el rompecabezas normalmente lo que se hace es compartir historias en las imágenes. Entonces, cuando se comparten historias, por ejemplo, vamos a suponer que se adquiere un rompecabezas con una casa de Europa, el Museo del Louvre, por ejemplo, o un castillo de la Loire, en Francia, en París, o Versalles, o el campo, o el mar. Entonces, lo ideal es que eso va a generar una actividad. Como una persona es un adulto mayor y ha vivido, ha tenido experiencias, en algunos casos, en algunos de esos lugares. O sus amigos o sus amigas han tenido experiencia. Entonces lo importante es la socialización. O sea, lo importante es que él pertenezca a un grupo, a hacer lo que pertenezca. Indudablemente, las primeras personas que tienen que pertenecer a ese grupo son sus familiares, ya sea su pareja, ya sean sus hijos, ya sean sus nietos, ya sea la empleada que está apoyándolo. Pero ¿cuál es la idea? La idea es esa, la socialización. O sea, cuando uno empieza un rompecabezas, es conveniente que la socialización haya el estímulo, haya la motivación. Y de eso vamos a hablar ahora, posteriormente. Entonces, la socialización es importante. Ahora viene un tema que creo que debemos de considerarlo. Y me refiero a lo que son las recompensas. Cuando uno está armando un rompecabezas, normalmente
empieza a encontrar una serie de situaciones interesantes. Y lo que tiene que hacer es, en realidad, recompensarse aquellas pequeñas celebraciones, ya sea como disfrutar de una taza de té, ya sea como tomarse un helado. Esa es la idea. La idea es de que haya recompensas. Normalmente un rompecabezas, ¿cómo se arma? Un rompecabezas tiene un marco. Lo ideal es empezar a armar el marco. Una vez que usted empieza a armar el marco, usted va a tener un conjunto de piezas y va a decir, por ejemplo, voy a empezar por el vértice superior derecho, voy a empezar por el vértice superior izquierdo, voy a empezar por el vértice inferior izquierdo, voy a empezar por el vértice inferior derecho. Entonces va a tratar de encontrar la pieza que sea adecuada en relación a estos 4 puntos cardinales. Vamos a llamarlo 4 puntos cardinales. Y va a ir reduciendo las áreas en las que no se encuentra terminado el rompecabezas. Entonces, ahora, lo que también podría hacer es que uno se concentra, por ejemplo, en el vértice superior derecho y empieza a avanzar sobre el vértice superior derecho. Y sobre ese vértice superior derecho, de repente va al vértice inferior derecho y completa un área. Y de ahí pasa en realidad. Lo ideal es que no pase al centro. Lo ideal es que el centro sea la última parte. Y lo ideal es que continúe en el vértice izquierdo superior, avance hasta el vértice izquierdo superior. Ahora, entre el vértice izquierdo superior y el vértice derecho superior, es conveniente que complete. Entonces, en un rompecabezas, lo ideal es armar, usted tiene 4 puntos: vértice superior izquierdo, vértice superior derecho, vértice inferior izquierdo, vértice inferior derecho. Entonces usted pone las piezas, ¿correcto? Y dice, bueno, voy a empezar a armar el vértice superior derecho y empieza a armarlo, y de repente es una columna. Pero de repente usted decide y usted va viendo que las piezas van encajonándose hacia el vértice superior izquierdo. Entonces, todo el segmento del vértice superior derecho y el vértice superior izquierdo se llena. Y de ahí usted escoge, o lo trabaja la columna de abajo o trabaja la fila de abajo. Entonces, ese tema hace que uno tenga recompensa, porque va terminando componentes de rompecabezas. Eso es importante. Entonces uno tiene que recompensarse. Uno mismo va y se prepara un café u otra bebida, o de repente una merienda, y puede salir 1 hora, 2 horas, 3 horas. O de repente hace algo rápido y regresa. Pero él se estimula. ¿Por qué? Porque se motiva, se automotiva. Y eso es muy, muy importante. Otro tema que también es trascendente es el tema de la variación de los rompecabezas. Vamos a suponer que uno ha empezado con un rompecabezas de 500 piezas, que normalmente es lo que se empieza. Pero ¿qué es lo que sucede? Empieza a mantenerse un interés. Entonces se pueden considerar rompecabezas que tengan otras texturas y que tengan diferencias en las piezas, ya sea en las dimensiones o en la actividad. Eso uno tiene que coger, ¿no? Entonces, primero tú tienes de 500, pasas al de 700, más o menos, o al de 800, y después puedes ir al de 1000, ¿no? Pero no puedes empezar con uno de 1000. ¿Por qué? Porque las piezas normalmente no son tan grandes. Y tú debes de empezar con uno que facilite, en realidad, el procedimiento, facilite el sistema de armado, facilite la concentración y el enfoque. El enfoque de tus ojos es muy importante. Entonces, esa variación de los rompecabezas normalmente también va acompañada de que ya no quiere armar castillos, sino quiere armar cosas relacionadas, por ejemplo, a una pintura de un cuadro que ha visto en un museo. La Gioconda, por ejemplo, ¿no? Armar a la Gioconda. Armar al Museo del Louvre. O armar algún cuadro, algún pintor, que puede ser de la parte regional, puede ser extranjero. Un Velázquez, por ejemplo, ¿no? O si no, pintores
de América Latina como Guayasamín del Ecuador, pues, ¿no? Entonces, y así tenemos pintores de diversas características. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es la adaptación continua. Y esto es prácticamente lo último, ¿no? ¿Cuáles son las preferencias cambiantes y lo que regularmente disfruta con los rompecabezas? Mi señora, por ejemplo, es una armadora de rompecabezas. Ella misma en la mañana se organiza, va, adquiere un rompecabezas, ya hace 2.000 o 5.000 o 3.000 piezas, pero entonces ella trabaja mucho. Yo trabajo a veces en rompecabezas, la verdad. No soy tan amante de rompecabezas, pero soy un motivador de esto, porque yo lo veo, yo lo experimento. Y yo siento, por ejemplo, que en mis clientes, en algunos casos, hago tipo de mentoría o coaching sobre el desarrollo humano, pero más sobre dirigido hacia la gestión de ingresos, es que el rompecabezas es un elemento, es un hobby, es un elemento importante. ¿Y por qué es un elemento importante? Porque uno consigue metas realizables, tangibles. em, y esto es importante. El trabajo neuronal se activa y todas las glándulas, como la hipófisis, trabajan. Entonces, verdaderamente es importante. Es importante el desarrollar métodos de rompecabezas. Y yo se los recomiendo. Bueno, ha sido un gusto haber estado con ustedes y me gustaría que ustedes pongan un like al, al video y pongan algún comentario. Comentarios son importantes. Entonces yo espero sus comentarios. Eso es muy importante. Bueno, muchas gracias y ya nos estamos viendo.